En este vídeo os vamos a mostrar las novedades más destacadas de DraSight 2026. DraSight, la herramienta de diseño 2D y 3D de Dassault Systèmes, es un gemelo digital del líder de la industria, AutoCAD, y nos permite todas esas capacidades que venimos usando con ese clásico de la industria. DraSight cada año trae muchas más novedades. Y por ejemplo, este año incorpora muchas de ellas, como por ejemplo la página de inicio que me permite acceder a archivos recientes, favoritos, espacios de trabajo, paletas, etc. Tendremos una nueva pestaña que será el Power Tools, que es una recopilación de diferentes herramientas bastante utilizadas o bastante habituales dentro del diseño con DraSight, y una novedad que creo que os va a gustar mucho, porque cuando me conecto con ustedes casi siempre estáis trabajando en dos documentos en paralelo, que va a ser la herramienta de ventana flotante, que me va a permitir pues tener DraSight en dos ventanas independientes, permitiéndome trabajar con los dos o comparar dos proyectos, copiar información o ver información en un proyecto y volcarlo en el otro, etc. Tenemos la opción para usuarios preocupados con la automatización de tareas de las expresiones Diesel, que me permiten realizar cálculos, evaluar campos, ¿no? Que estén en mi DraSight y que se actualicen automáticamente. Y respecto al comando patrón o matriz y la cinta degradada, es una novedad muy similar, pero que nos va a permitir ganar mucho tiempo. Anteriormente teníamos que estar cambiando los parámetros, seleccionando previsualizar y viendo los cambios. Ahora vamos a tener una cinta que me va a mostrar todas las opciones y me va a permitir irlos cambiando de una forma mucho más directa, mucho más versátil. Respecto a importación, tenemos la importación de formatos ECW, que son formatos de gran tamaño y de gran calidad de imágenes satelitales, y vamos a poder importarlos y trabajar sobre ellos en DraSight. Y una de las novedades estrella, a mi parecer, el módulo BIM, que me permite importar y mantener un vínculo vivo con estos archivos tan habituales dentro de la arquitectura y del sector civil. Vamos a poder importar archivos RVT, archivos IFC, y vamos a poder generar 2D partiendo de esa documentación. Lo vamos a ver todo en un pequeño vídeo, así que vamos allá. Página de inicio. Desde aquí, como siempre, tenemos todos los documentos recientes. Si necesitamos esos documentos más grandes, podemos ver la previsualización, modo listado si solo necesitamos la información en listado. Evidentemente tenemos una herramienta de búsqueda y también vamos a poder acceder a diferentes recursos, paletas, espacios de trabajo que yo necesite lanzar directamente en DraSight. La pestaña Power Tools, que tenemos el comparador de documentos, TopoTracer, la importación de estilos, herramienta Offset, copia múltiple, los más habituales dentro del uso de DraSight. Además, mostramos una nueva herramienta que es matriz de patrón, matriz de bloque, que me va a permitir seleccionar un bloque que yo tenga en mi biblioteca y crear un patrón de ese bloque. Por ejemplo, vamos a coger la pared, ¿no?, de este edificio y hemos seleccionado un bloque y vamos a rellenarlo todo basándonos en esos parámetros que hemos dicho del patrón. Podremos cambiarlo evidentemente y vemos aquí cómo se incorpora ese bloque en esa forma de patrón. Evidentemente editable si lo necesitamos. Ventana flotante, como hemos dicho, os imagino con vuestros dos pantallas, espero que de buen tamaño para trabajar cómodamente. Y podemos llevarnos otro documento a otra ventana para ir trabajando en paralelo con dos documentos, ir comparando. Si necesitamos volcar reglas de información en este documento, lo podemos hacer para trabajar mucho más cómodo. Para los usuarios más preocupados con automatización, como hemos dicho, expresiones Diesel, tenemos la opción de insertar diferentes expresiones que vayan evaluando valores, es decir, con fórmulas, por ejemplo, campos que vamos introduciendo o campos que calcula o que busca, como por ejemplo en este caso la ruta de la que vamos a estar tomando este archivo BIM, que veremos más adelante cómo vamos a poder importar. Cinta de patrón, como hemos dicho, vamos a realizar una pequeña matriz, patrón si traducimos de una forma más literal en inglés, y antes teníamos que cambiar el número de elementos, previsualizar y volver. Ahora no, tenemos esta cinta
que me va a permitir cambiar los valores y ajustarlos de una forma mucho más versátil, más visual, más amigable, más cómoda. De nuevo, muy parecido, degradados. Pues seleccionamos el degradado que queremos utilizar y desde esta pestaña podemos seleccionar capa, color, valores, variación del degradado, todo lo que necesitemos. Además, vamos a evidentemente poder crear un patrón de rayado y tendremos esas mismas propiedades en una nueva cinta o en la misma cinta, básicamente es idéntica, para poder editar cualquiera de esos parámetros que decíamos anteriormente. Y respecto a importación, imágenes FW, que hemos dicho muy pesadas, con mucho detalle vamos a poder trabajar sobre ellas, vamos a poder recortarlas si no necesitamos tanto espacio de trabajo, si así lo queremos decir, y evidentemente pues vamos a poder escalarlas y vamos a poder delinear sobre ellas. Utilizamos la escala, tomamos aquí nuestra medida y podemos insertar cualquier bloque que tengamos. En este caso parece que es el bloque de un vehículo, un Ford Mustang, ¿no?, que veamos ahí, lo ubicamos en este parking y podríamos trabajar sobre él, teniendo imágenes con un renderizado totalmente realista. Y por último, importación BIM. Tenemos un vínculo vivo, no vamos a tener que estar llamando al arquitecto, ingeniero civil, pidiéndole el favor que nos haga una sección. Importamos el documento, creamos una sección, como estáis viendo, una sección que además vamos a poder editar en el caso de que haya cualquier cambio en la información BIM, y podremos incorporarla a cualquier hoja, ¿no?, de nuestro documento, pues con las capacidades que eso tiene, ¿no?, de que esté totalmente vinculado al archivo original. No solo eso, vamos a tener, como estáis viendo, muchas más informaciones, ¿no?, pues diferente, por ejemplo, de los diferentes niveles o plantas, o incluso de diferentes labels, ¿no?, que me va a dar esa información casi de lista de material, tipo de puertas, de habitaciones, de muros que tendremos en nuestro modelo.